Ya. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo los tipos de entrada, ¿cierto? Hoy día vamos a culminar con la entrega de los conocimientos teóricos, viendo lo que es cuerpo de la noticia y algunas estructuras más comunes, más clásicas de la noticia. ¿Ok? Antes de entrar en esto, ¿tienen alguna duda, algún interrogante respecto a lo que vimos en la clase anterior? Que vimos tipos de entrada. ¿Ok? Bien, no hay dudas entonces. Hablemos del cuerpo. El cuerpo de la noticia. Consideraciones iniciales. Ustedes, primero, antes de comenzar a redactar, es ideal que ya tengan una estructura en mente de cómo van a redactar su noticia. ¿Ya? Es ideal tenerlo en mente, tener un mapa mental, tener una estructura idealizada de su noticia. También es importante que tengan jerarquizado la información. Ya lo estuvimos haciendo en las pautas, yo les pedía que organizaran por grupos temáticos. Esto apunta a eso, a que ustedes jerarquicen la información, ustedes vean qué es lo más importante, qué es lo más atractivo, qué elementos pueden hacer más interesante mi relato, y eso ustedes lo tienen que jerarquizar y ordenar antes de redactar. ¿Ya? También deben tener claro cuánto espacio o caracteres cuentan para el relato. ¿Ya? Caracteres, por palabra, etc. Golpe, no les digo golpe porque eso ya se dejó de ocupar hace como 50 años. Bueno, no tanto, unos 25 años. También no tiene que ver mucho con este ramo, pero también tienen que definir ustedes las gráficas y las fotografías que van a acompañar su información. Si va a estar acompañado por una fotografía, una gráfica, eso ustedes lo definen previamente. ¿Ok? Y también pensar siempre en redactar con frases cortas, frases cortitas, directas. ¿Ya? Para tele también es este consejo. También cuando ustedes hacen algún video, algún material audiovisual o para radio, también frases cortas. Ya. Y ahora cuando entren a la redacción misma, ustedes tienen que ocupar la voz activa de los verbos. ¿Ya? Ejemplo, señaló que su intención es que gane el apruebo. ¿Ya? No sé, Sebastián Piñera señaló que su intención es que gane el apruebo. Pero no ocupen el ha afirmado Sebastián Piñera que su intención es que gane el apruebo. Es mucho más clara la primera opción porque ocupa una voz activa. ¿Ya? Señaló, admitió, indicó, y evitar eso ha afirmado, ha habido, o otras conjugaciones que hacen más lenta la lectura. Ahora bien, también lo he mencionado a veces en clase o en los talleres, que siempre ustedes tienen que identificar a sus fuentes. Podría decirle que la redacción mediocre, el producto periodístico mediocre, es aquel que en vez de identificar a las fuentes con nombre, apellido y cargo, habla del gobierno, dijo, la empresa señaló, la institución aclaró. Cuando elevan a una institución a la categoría de persona natural, eso ya es entrar en un círculo de mediocridad. Ustedes siempre, sin excepción, siempre deben identificar al quién de su noticia. El quién con nombre, con cargo, rasgo, jerarquía o lo que sea, pero siempre identificarlo. Si es una señora de la calle, se identifica a la señora con nombre y apellido, se le dice que es pobladora de tal sector, por último. Pero siempre identificarlo. Profe, disculpe, ¿qué Cuénteme. pasa si por X motivo, como para mantener la identidad, no revelan los nombres de quizás los personajes principales o los actores principales?
por ejemplo, la noticia que yo elegí Ujú. tenía una víctima y a un victimario, porque era un caso de violencia, y no nombraban ni daban iniciales ni de la víctima ni del victimario. Ok. En este caso, usted siempre lo que le tiene que guiar es nunca engañar a su público, ¿ya? Si usted se compromete con su fuente a no revelar su identidad, usted hizo ese compromiso y no revela su identidad, pero tiene que indicárselo a su público. Nunca engañarlo. Usted dice que le cambió el nombre al personaje por motivos de seguridad, para resguardar su identidad, pero lo señala, se lo dice al público. ¿Ok? Nunca engañarlo, nunca ponerle un nombre que no corresponde porque la otra persona pidió reserve su identidad y usted inventa y no lo dice al público, está mal. Usted tiene que indicarle a su público que le cambió nombre. ¿Me queda claro? Sí, pero a veces igual no es preferible como cambiarle el nombre, sino que decir que no se puede revelar la identidad, o es necesario como ponerle un nombre. Siempre es necesario ponerle un nombre. Por último, por eso usted le cambia el nombre y inmediatamente lo identifica como un nombre falso. Le dice a su público que es un nombre falso para resguardar la identidad de la fuente. Ah, ya. Pero siempre póngale un nombre, siempre identifica a su personaje. O si no, va a ser un personaje fantasma, un personaje que no va a tener identidad, o sea, no va a tener nada, por lo menos un nombre. Ujú, Y eso, ya. eso le facilita y le aclara su relato. Porque si usted pone un personaje hablando y no tiene nombre, va a quedar una frase flotando dentro de su relato que no va a tener consistencia. Eh, Ya. todas las historias, y recuérdalo bien, todas las historias, sean de tele, sean una serie, sea una novela, sea un cuento, tiene personajes identificados, protagonistas identificables. Y ustedes tienen que seguir esa regla. Por eso, siempre, 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 sin excepción, tienen que identificar a su personaje. Aunque sean con nombres ficticios, y entre comillas, aclarando al público que son nombres ficticios. Ok. Las 7 preguntas. Ideal que ustedes las 7 preguntas las distribuyan a lo largo de todo su relato. No concentrarlo en el inicio o dejarlos para el final, sino distribuyan estas respuestas a lo largo de su relato. Al principio puede poner tal vez las más interesantes o las más atractivas o las más importantes, y después ir poniendo las demás a continuación. Lo que no deben hacer nunca es repetir la información. No repitan la información. Si ponen las preguntas al primer párrafo y después le falta para el final, no repitan la información. Siempre distribuir la información en su justa medida, con su dosis adecuada. Bueno, no es menos importante señalarle que muchas veces en el periodismo chileno se olvidan del contexto que está detrás de las noticias, de lo que está inherente y no se ve. Muchas veces los periodistas se quedan con la superficialidad de las cosas, no van más allá de lo que están describiendo. Y eso es un error, porque la gente, el público, cuando quiere escuchar una noticia, quiere saber mucho más de lo que se pudo haber enterado a través de las redes sociales o de los rumores que le llegaron por WhatsApp. Los periodistas debemos entregar el contexto, más allá de lo que estamos describiendo en primer lugar o de forma simple. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo entregamos el contexto? Tenemos que ver nosotros, buscar cuáles son los aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos que están detrás de la noticia. ¿Qué aspecto social es inherente? Esto, una noticia, ¿le impacta a la ciudadanía? La noticia, el hecho, ¿impacta en la economía de los chilenos? Un hecho político trae consecuencias para el futuro. Siempre ustedes tienen que buscar, insertar este contexto, buscar quiénes son los protagonistas y cómo toman las decisiones
que afectaron o llevaron a determinado hecho. Ustedes tienen que ir detrás de eso, tienen que ir más allá. ¿Ok? No quedarnos con la superficialidad de las cosas. Porque para eso están los simples comunicadores o las redes sociales. Pero no el periodista. El periodista debe buscar más allá. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora, jovencitas, jovencitos? No, profe, todo bien. ¿Ok? Me parece que están todos bien. ¿Ok? Bueno, estructuras. ¿Qué les puedo decir de las estructuras? Las estructuras... ¿qué tiene que ver la estructura en un periodismo, en el periodismo? ¿Qué tiene que ver la estructura en el ejercicio de una profesión que promueve la creatividad, que promueve el desarrollo de estilos propios? La estructura... Cuénteme. Es que hay una compañera que quiere entrar a la sala. Ah, ya, ok. Déjeme ver. Ah, Consuelo. Ok, gracias. Okay. Ya, perdí el hilo. La estructura. A lo que voy. El periodismo es una ciencia social. El periodismo debe promover la creatividad de los periodistas. Ustedes tienen que ser creativos, tienen que ser innovadores, tienen que buscar nuevas formas de contar las cosas, nuevas formas de hacer los relatos, sean escritos, sean audiovisuales, sea a través de redes sociales, como sea, ustedes tienen que buscar nuevas formas para atraer a su público y no mostrarle lo mismo de siempre, la misma nota hecha una y otra vez de la misma manera, es aburrida. Entonces, podría ser una contradicción que yo les trajera estructuras para mostrar y hacer las cosas de la misma manera siempre. Pero no obstante aquello, ustedes pueden recurrir a estas estructuras que yo les voy a mostrar en aquellos momentos en los cuales tengan muy poco tiempo para pensar, hacer un relato diferente, o tengan poco tiempo, tengan poca inspiración. Ustedes pueden recurrir a estas estructuras que son que ya están comprobadas, que tienen ya su análisis y se han ocupado y tienen comprobada efectividad. Por eso es importante que ustedes como periodistas también conozcan estructuras, ¿ya? Independientemente de lo que dije, que el periodismo tiene que buscar nuevas formas de relatar cosas, nuevas estructuras para relatar cosas, para relatar los hechos. Partamos con una de las estructuras más conocida, que es la pirámide cronológica. ¿Ok? Esta pirámide cronológica, esta estructura, habla de que ustedes deben relatar los hechos tal como ocurrieron en el tiempo, ¿ya? Y hacen referencia a esos tiempos. Ejemplo, el estallido en el puerto de Beirut, podríamos decir que comenzó el incendio a tal hora, los bomberos llegaron a tal hora, en un minuto después, y a lo largo de, no sé, unos 10, 15 minutos se produjo el primer estallido, y después a los segundos se produjo el estallido más grande. Una sucesión de hechos ordenados cronológicamente, así tal como sucedieron en el tiempo. Y a medida que ustedes van incorporando datos de tiempo, la temporalidad, van agregándole datos sobre el lugar, datos sobre los protagonistas, datos sobre el contexto, van enriqueciendo la información. Entonces, una pirámide cronológica puede partir con una introducción, donde ustedes pueden hablar del qué, dónde, y pueden ocupar una tercera respuesta para introducir los hechos. No más que eso, porque debemos dejar respuestas o preguntas para el desarrollo, ¿ya? Donde ampliamos la información que queremos dar a conocer. Y el cierre es las consecuencias. ¿Y recuerdan cuál es la pregunta de las consecuencias? ¿Alguien ¿Para lo qué? recuerda? ¿Para qué? ¿Para qué? Ok, bien.
Esa es la famosa pirámide cronológica. Algunos pueden decir que estas pirámides están obsoletas, pero como lo ven, ustedes las pueden volver a ocupar, o sea, las pueden ocupar siempre, sobre todo cuando tengan poco tiempo, e incluso con la irrupción de las redes sociales, muchas de estas estructuras que son muy rápidas, muy concretas, las pueden ocupar para hacer la descripción de una publicación. Que las descripciones son muy cortitas, se dan 500 caracteres y pueden ocupar una de estas estructuras para apurar, acelerar el relato, no hacer relatos tan extensos. Okay. El modelo de Van Dijk. Este modelo ordena la información de manera lógica y coherente. ¿Ya? Primero hay una introducción, hay un episodio, hay consecuencias y hay comentarios. Ese es el orden del modelo de Van Dijk, donde ustedes primero parten relatando el hecho y algunos comentarios. Comentarios o cuñas de la gente o de algunos protagonistas de la noticia. Después, en segundo lugar, entregan contexto, antecedente e historia del hecho, relacionada al hecho. En tercer bloque, en este modelo Van Dijk, hablamos de lo que va a suceder, de las consecuencias, de lo que es posible que ocurra o no ocurra. Y finalizamos ya con las cuñas, declaraciones o aspectos relevantes que pueden derivar de la noticia. Ese es el famoso modelo de Van Dijk, que ustedes también lo pueden ocupar no sé, en notas políticas, en notas económicas, que a veces donde es muy importante tener muy claro lo que se está transmitiendo y no preocuparnos tanto de la estructura, podemos ocupar este esquema. La pirámide invertida. ¿Qué saben ustedes de la pirámide invertida? Que está obsoleta. ¿Está obsoleta? ¿Qué creen ustedes? ¿Que está obsoleta? ¿Sí? Sí. ¿O le enseñaron eso? Es muy limitada. Todas las estructuras son limitadas. Todas las estructuras limitan y coartan la creatividad. Pero la pirámide invertida sigue estando vigente, señores. En los tiempos de noticias web y redes sociales ha vuelto a renacer la pirámide invertida. Si bien la historia de la pirámide invertida nació para la prensa de papel, para el periodismo de papel, donde lo menos relevante se quedaba al final y porque el editor, si le faltaba espacio, lo cortaba, hoy día sucede otra cosa. Hoy día la rapidez en la cual debemos entregar la información nos obliga a entregar la mayor cantidad de antecedentes al principio y dejar lo menos relevante al final, porque la gente realmente no lee hasta el final. ¿Quién de ustedes lee una noticia hasta el final? ¿Alguien dijo yo? O todos leen el primer párrafo, segundo párrafo y de ahí se quedan para siempre. La mayoría Depende de la noticia. Claro. Sí, depende. ¿Sí? Bueno, depende del periodista. Yo siempre he dicho, no hay noticias fomes, sino periodistas fomes. Entonces, hoy día, a lo que voy, la rapidez con la cual la gente exige la información hace que modelos o estructuras como la pirámide invertida vuelvan a tener importancia. Porque ustedes, si ocupan el modelo de pirámide invertida para dar una información en 2 o 3 párrafos, le va a resultar súper fácil. Súper fácil. Así que eso de que esté obsoleta, hasta por ahí nomás. Hoy día está adquiriendo importancia. Si ustedes lo meditan bien, van a ver que la pirámide invertida tiene algunas ventajas. ¿Como cuáles? Facilita la lectura, porque entrega la información muy rápidamente. Satisface la curiosidad. Facilita la composición, el orden. Ustedes ya no tienen que decir, ¿y por dónde empiezo? ¿Por dónde termino? No, ya la composición está muy fácil de pensarlo en forma muy rápida. Y facilita escribir el titular porque lo principal, lo más importante va en el título. ¿Ok?
Por lo tanto, yo no veo que esté obsoleta. Sí está obsoleta el papel, o sea, el papel, el diario está obsoleto. O sea, ese esquema, obviamente, no lo puedo negar, está obsoleto, pero tiene sus ventajas. Dentro de las desventajas de la pirámide invertida, es que la noticia hoy día, los relatos deben ser más que una entrega rápida de antecedentes. Sus noticias, sus relatos tienen que ir hacia un reportaje corto, hacia la entrega de una noticia con mayor profundidad, con contexto, con interpretación, con comentarios más profundos, entrevistas bien hechas, con frases con vocación de titular, ¿ya? Cosa que una noticia rápida que da la estructura de pirámide invertida no lo da, ¿ya? Y tampoco la pirámide invertida permite generar climas o suspensos dentro del interior del relato, porque ya al comenzar con lo más importante, ya se entregó lo más importante y ya no hay más suspenso, no hay espacio para generar suspenso. Entonces, motiva a que el lector no llegue hasta el final porque no es necesario. ¿Ok? Entonces, la pirámide invertida está para muchos obsoleta, pero piénselo bien, medítelo bien, tiene ventajas y desventajas. Ventajas, si lo quieren ocupar con estos tiempos de información rápida, y desventaja es porque impide que podamos hacer interpretación o más profundizar en el relato. ¿Dudas? Ok. Bueno, acá el esquema habla de que ustedes van entregando las respuestas a las preguntas en forma escalonada y dejando las consecuencias o lo que viene para el final. ¿Ok? Bueno. Si de complicarnos la vida se trata, existe la pirámide formada por pirámides. Esta pirámide formada por pirámides, ustedes la pueden ocupar cuando tienen antecedentes y los van entregando en orden de creciente importancia. Y ustedes van haciendo pirámides invertidas dentro de pirámides invertidas. Entonces, dentro del la primera bloque, la primera pirámide superior, ustedes entregan material explicativo, explican lo que sucedió. Después, en material secundario, van entregando hechos, circunstancias, algunos subtemas que podemos ir dividiendo la información. Siempre, cada uno de estos bloques con la forma de una pirámide invertida. Pirámide invertida dentro de pirámide invertida. El contexto lo damos después, que presentamos los hechos, las circunstancias, y vamos acabando con entregando algunos detalles y rematamos. Acá es súper importante, después de haber entregado tanto antecedentes, rematar. Perdón. Para el remate, podemos usar una frase interesante que nos haya dicho algún protagonista de la noticia, o podemos relatar algún aspecto relevante que genere suspenso, que deje, que deje algo inconcluso, algo trunco para posteriores relatos. La pirámide de hechos. Es muy parecida a la pirámide anterior, pero en vez de entregar, digamos, información explicativa, acá lo que hacemos es describir los hechos. La pirámide de hechos parte del hecho principal y después vamos entregando los hechos más secundarios a continuación. Perdón. ¿Dudas hasta ahora, jovencitos? ¿Jovencitas? ¿No? Ok. Bueno. La estructura de la doble pirámide. Esta estructura se usa bastante en relatos que son un poquito más extensos. Ya entra un poco dentro de las estructuras que
podrían ser utilizadas en los reportajes. Y la principal particularidad es que esta estructura genera dos clímax. ¿Ya? Genera dos instantes de suspenso, donde ustedes tienen que llevar a su público a que quede intrigado con la información. Entonces, el primer clímax va en la primera pirámide que va en el bloque superior, donde ustedes entregan información, perdón, pueden entregar la información más relevante del hecho, y al principio, y después van entregando la información desagregada, respondiendo a las preguntas menos importantes al final. Hacen un descanso, y cuando hacen un descanso, entregan algún dato que entrega algún contexto, puede ser una descripción del ambiente, puede ser una anécdota, puede ser algo que pasó, algo que no sea puede que no sea tan relevante, pero sí que sea atractivo, que permita al lector tomarse un descanso de toda la información que recibió en el primer bloque, que, como le dije, tenía forma de pirámide invertida. Después de este descanso, que puede ser una anécdota, una descripción de ambiente o personaje, hacen una pirámide con base amplia, una pirámide normal, ¿ya? Donde aquí usted entrega los antecedentes de forma ascendente. Contrario a la pirámide decreciente, donde lo más importante va al principio y lo menos importante va al final, aquí no. Parten con lo menos importante y culminan con lo más importante. Esa es una estructura de pirámide, de doble pirámide, que lo pueden ocupar para cuando su relato sea un poquito más largo y necesitan darle como un descanso a su público. ¿Interrogantes, dudas hasta el momento, señoritas y jovencitos? ¿No? Veo que no. Ok. Para el final. Los finales son tan difíciles como los inicios. Cuando ustedes se enfrentan a la hoja en blanco y dicen, ¿y ahora cómo lo escribo? ¿Y qué lo escribo? Tiene su grado de dificultad. Y el remate tiene el mismo grado de dificultad. ¿Cómo termino? ¿Cómo genero un suspenso? ¿Cómo hago que mi público quede deseoso de seguir informándose sobre el tema? Y eso ustedes se lo juegan en el remate, en el final. No hay normas definidas para redactar un párrafo final. Lo que sí ustedes tienen que buscar es la forma de dejar enganchado a su lector, de dejarlo intrigado para que siga buscando más antecedentes, para que siga buscando la continuación de su historia. Así como cada vez que termina un capítulo de una serie, dejan intrigado al público, ustedes también tienen que dejar intrigado a su público cada vez que terminan un relato. ¿Ustedes son buenos para ver series o no? ¿Alguien ve series en Netflix? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuál serie le gusta? El Breaking Bad Breaking o Bad. Better Call Saul. Sí. Y cuando terminan los capítulos, ¿cómo terminan? ¿Cómo los describe usted? Es un vuelco, es un vuelco muy cuático, así como 360. Y lo dejan intrigado, ¿no? Sí, o muy abierto también, deja muy, muy tenso. Muy tenso. Sí. Por lo general, cuando deja esos remates que dejan muy intrigados es porque dejan cosas truncas, dejan como, aparece un personaje que dice, oh, y este no había aparecido al principio y ahora apareció al final y era esto, y hace sentido, y no explican quién es el personaje.
siempre dejan como cosas truncas y dejan como algo que no entrega toda la información y dejan deseoso al público para que siga consumiendo más. Bueno, es lo mismo que ustedes tienen que lograr, ¿ya? Y hay algunas sugerencias que les puedo dar, porque los remates son bien complicados y requieren mucha práctica y requieren mucho ensayo y error. Pero las sugerencias que les quiero dar para su remate. Uno, ustedes tienen que ver cómo afectarán al lector las consecuencias de lo que ustedes relataron. ¿Cómo afectarán las consecuencias del hecho relatado? Dejarlo abierto, al dejarlo sobre la mesa. ¿Cómo afectará no sé, si estamos describiendo las aglomeraciones de público en el comercio? ¿Han visto que la gente se volcó al comercio estos últimos días? Todas grandes filas, cierres de locales comerciales, porque todo el mundo se fue al comercio. La gente está haciendo fila a los bancos, está haciendo fila a los comercios, no respeta el distanciamiento social. ¿Cómo va a afectar eso al público? ¿Qué es lo que va a venir? Entonces ustedes pueden mencionar lo que pueda venir, hablar un poquito de las consecuencias del hecho. También ustedes pueden entregar citas textuales que resuman las emociones de los protagonistas o afectados. Hay algunos periodistas que no les gusta mucho cerrar con citas textuales, pero ustedes sí lo pueden usar. Nadie le dice que no puedan usar una cita textual, siempre y cuando esa cita textual sea potente y hable desde la emoción. Deje un sello emotivo al final. No es cualquier cita, pero una cita que hable de aquello. Lo otro es que también ustedes pueden ocupar una cita, ya que puede que no sea emotiva, pero que deje una información o una enseñanza clave respecto al hecho que ustedes están relatando. La aclaración o la advertencia es que si van a ocupar una de estas fuentes, tiene que ser fiable. Tiene que ser una fuente que sea irrefutable. ¿Ya? No sé, cuando fue el eclipse y este científico José Mazas, creo que se llamaba, no sé, una frase de él que diga qué es lo que viene para el futuro del universo, no sé, algo que nos dé una enseñanza. También ustedes pueden recurrir a relatar contexto histórico que hacen referencia a un hecho importante. ¿Okay? Un hecho histórico que pueda dar a conocer o hacer sentido con lo que hoy día está pasando. Si para el año 73, ustedes no estaban vivos en el 73, capaz que sus padres, ni siquiera sus padres estaban vivos en el 73, pero en el año 73 los camioneros empezaron a meter mucha bulla en el país, empezaron a hacer bloqueos de las carreteras, empezaron a hacer amenazas, empezaron a reunirse con el presidente en el año 73 y cuando se produjo estos movimientos de los camioneros, desencadenó en un golpe de Estado en el país. Entonces ustedes pueden recurrir a ese hecho histórico y culminar, por ejemplo, la noticia del movimiento de los camioneros actual, rematando con ese hecho histórico y dejándole al público, a sus lectores, la interrogante de que podría pasar lo mismo, podría suceder lo mismo que pasó esa vez. Entonces ustedes pueden también recurrir a esos hechos históricos. ¿Ok? Bueno, por último, esta sugerencia tienen que llevarlos a construir un final que tenga 4 elementos. Estos 4 elementos son un final que debe ser interesante,
con información valiosa, definitiva o descriptiva. Si ustedes logran un remate que sea interesante, con información valiosa, definitiva o descriptiva, van a estar en buena senda. Y eso es lo que les puedo decir hasta ahora, jóvenes. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profesor, Dígame, Ignacio. Patricio. ¿qué recomienda usted para hacer un buen remate? Le recomiendo lo que le mencioné recién. Ver las consecuencias de la noticia, ver si tengo citas textuales que me llevan a la emotividad, ver si tengo alguna cita de alguien que me deje alguna enseñanza, ver si tengo algún contexto histórico que me resuma o me haga referencia a la noticia que estoy realizando. Esos antecedentes, esos aspectos, si ustedes lo tienen, ocúpelo como un remate. Ocúpelo en el remate. Y ese remate tiene que ser interesante, con información valiosa, definitiva o descriptiva. Eso es lo que le puedo decir. Gracias, profe. Y bueno, todo eso con el horizonte de tratar de dejar enganchado a su lector, enganchado a su público para que siga consumiendo más información del respecto. Una noticia, si está bien hecha, no se va a acabar una vez que ustedes la entregan. Una noticia bien hecha va a continuar, va a generar otras noticias, va a generar pauta, va a generar una pauta noticiosa, va a hacer que los demás también hablen de lo que ustedes están escribiendo, lo que ustedes están entregando. Entonces ustedes tienen que saber generar eso, generar noticias que no se acaben una vez que se entrega la información, sino que van generando nuevas noticias, nuevas investigaciones periodísticas. Y eso. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, yo le quería hacer una pregunta. Cuénteme. Que al menos en este curso usted no nos inculcó el uso de las estructuras que vimos ahora, por lo menos. ¿No? ¿Eso tiene una razón? ¿O en redacción periodística o si ya se empieza a requerir como texto más estructurado? Sí, mire, las estructuras deben conocerlas. Deben conocerla y está dentro de la bibliografía que yo les he pedido encarecidamente que lean, que estudien. ¿Por qué? Porque ustedes deben o pueden ocupar esta estructura cuando les es necesaria, cuando son necesarias. Ustedes ocupan esta estructura cuando tengan poco tiempo para escribir, cuando tengan eh, dificultades para cómo estructurar una noticia, pueden ocupar la estructura. Pero, lo dije en un principio, el periodismo es una ciencia social. El periodismo tiene que buscar nuevos horizontes, tiene que buscar nuevas formas de hacer los relatos. La gente se aburre de siempre ver y escuchar y leer las mismas cosas, las mismas estructuras. Redactar de forma estructurada les facilita la vida, sí, les facilita la vida, pero les coarta la creatividad, les coarta la búsqueda de nuevas formas de entregar los contenidos. Y hoy día, más que nunca, con la crisis de los medios de comunicación, ustedes deben buscar otras formas de entregar sus relatos, de entregar la información. Es deber de los periodistas, especialmente los periodistas jóvenes, buscar nuevas formas de hacer los relatos y no quedarse enganchados con las viejas estructuras. Por eso yo no le doy tanta importancia a las estructuras, pero no digo con ello que no sean importantes. Tampoco digo que no las estudien. Por el contrario, estudien las estructuras porque son útiles. Pero para mí es mucho más importante, mucho más relevante que ustedes busquen nuevas formas de efectuar los relatos. Eso.
Voy a dejarte de grabar.